Bueno, pues buenas tardes. Y las actualizaciones de trasplante corren a cargo de Cristina Galeano, tan conocida y querida por todos nosotros, que desarrolla su actividad en la unidad de trasplante renal del Ramón y Cajal y que seguro va a ser una charla extraordinaria. Y Cristina, cuando quieras, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por tu cariñosa presentación y gracias a la sociedad por haberme permitido participar y haberme expuesto a este reto en el que he tenido que ajustar mis expectativas, porque este es mi drive del mes de diciembre, a la realidad de lo que os voy a contar, porque era inabarcable. Pasamos directamente al primer capítulo, que versa sobre donación y aspectos más técnicos, concretamente el trasplante robótico. En cuanto a la donación, me ha parecido muy interesante este trabajo publicado en el New England, donde se empieza a hablar de utilizar, de expandir los criterios de aceptación y, en este caso, de aceptación de donantes con VIH positivo. Hasta el momento, la utilización de estos órganos estaba prohibido y, de hecho, bueno, pues la primera, digamos, aproximación en Estados Unidos fue en 2013 con la aprobación de la ley Hope, pero hasta el 2016 no se empezaron a hacer estudios en el ámbito, por supuesto, de investigación de utilizar estos donantes, probablemente bueno, pues un poco animados por los resultados que se estaban viendo en las series de Sudáfrica. Bueno, este estudio es un estudio observacional donde se analiza la evolución de 198 pacientes seropositivos que se trasplantan, la mitad, 99, con donantes… Perdona. Es que estoy en tratamiento logopeda y por lo que se ve necesito más. Bueno, pues son 99 pacientes que se trasplantaron con donantes seropositivos frente a 99 que eran seronegativos. El objetivo del estudio era de no inferioridad y bueno, pues se comparó la variable primaria compuesta, veis a la derecha la gráfica, en la que efectivamente pues, eran absolutamente los resultados superponibles. La razón de riesgo ajustada en el grupo cuyos donantes tenían VIH bueno, pues era de 1, lo cual demuestra la no inferioridad. En cuanto a la supervivencia global, supervivencia sin rechazo, supervivencia sin pérdida del injerto, los resultados eran absolutamente superponibles y en cuanto a la incidencia de infección avanzada por VIH fue mayor entre los receptores de donantes VIH positivos. Pero es verdad que detrás de esto estaba una falta de adherencia al tratamiento con los antirretrovirales. Hubo una posible sobreinfección por VIH entre los 58 receptores del grupo que se pudo analizar los datos de secuencia, pero que respondió bien también al tratamiento. Con lo cual, la conclusión del estudio pues, avala la utilización de estos órganos por bueno, pues los buenos resultados. Esto es un análisis retrospectivo de cirugía robótica, donde se ha evidenciado que bueno, puede ser una buena opción en nuestra práctica diaria. La robótica ha venido para instalarse, ya en la mayor parte de los centros los urólogos la utilizan de forma rutinaria. Y en trasplante renal es verdad que hasta el momento lo que se ha visto ha sido utilización en un ámbito controlado, en la donación y demás. Este es un estudio que analiza 50 pacientes que se trasplantaron de forma no seleccionada con trasplante robótico, comparado con una cohorte de 100 pacientes coetáneos en el tiempo. Y lo que se vio, pues analizando las variables intraoperatorias, fue un mayor tiempo de cirugía y un mayor tiempo de isquemia caliente en la cirugía robótica, como es normal, y mayor sangrado y mayor necesidad de drenaje en la cirugía abierta. En cuanto a la… Perdona, es que se me va la voz. En cuanto a las variables posoperatorias, pues todas las complicaciones fueron superiores en el grupo de la cirugía abierta, tanto el tiempo de drenaje como el sangrado, como las reintervenciones, con lo cual el trasplante renal robótico es una alternativa segura y viable bueno, pues en todos los pacientes, fundamentalmente de importancia en aquellos con un índice de masa corporal más elevado.
Pasamos al diagnóstico. Necesitamos herramientas que nos ayuden a tomar decisiones y en el ámbito del trasplante, este estudio a mí me parece particularmente interesante porque hace un análisis desde el punto de vista molecular de las biopsias con el DNA procedente del donante y los anticuerpos anti-HLA. Y fijaros la importancia del estudio porque la mitad de los pacientes que tenían rechazo mediado por anticuerpos no tenían anticuerpos detectables en sangre. Entonces, las herramientas con las que tomamos decisiones en el día a día, pues evidentemente tienen bastantes defectos. El rechazo sin DSA mostró, es verdad, una actividad molecular y una actividad a nivel de inflamación en la capilaritis peridubular menor, pero lo cierto es que todos los rechazos positivos o negativos para DSA mostraron niveles elevados de DNA circulante. Entonces, las cuestiones que plantea este estudio son muy interesantes. ¿Podemos fiarnos de la negativización de los DSA en los pacientes que hemos tratado como indicador de que las cosas van bien? ¿Podemos fiarnos de eso o tenemos que buscar otros marcadores? La prevalencia en el rechazo mediado por anticuerpos negativo para DSA que libera DNA del donante sugiere que un tratamiento que convierte los anticuerpos, que negativiza los anticuerpos, pues puede no ser suficiente a largo plazo. Y en esta línea, este trabajo, que es un análisis retrospectivo de un estudio prospectivo previo, el ProActive evaluó los niveles de DNA y de creatinina sérica antes de la biopsia en 424 pacientes. 26 tenían un rechazo mediado por anticuerpos, 62 por células T y 336 sin rechazo. Entonces vemos que las fracciones de DNA de circulantes se elevaron hasta 5 meses antes en aquellos pacientes que tenían biopsia con rechazo mediado por anticuerpos y 2 meses antes de las biopsias con rechazo mediado por células T. La creatinina sérica, sin embargo, veis en la gráfica inferior, no fue capaz de discriminar ni en el momento anterior ni siquiera cuando se hizo la biopsia. Entonces, por tanto, el DNA libre del donante es un indicador temprano de rechazo demostrado por biopsia, especialmente en este tipo de rechazos mediados por anticuerpos. Este no lo voy a contar porque voy un poco mal de tiempo. En el ámbito de los tratamientos, la experiencia en el mieloma múltiple y en otras patologías hematológicas nos está dejando fármacos muy interesantes como el daratumumab y el isatuximab, que son fármacos anti-CD38. El CD38 pues tiene labor de receptor y es un ectoenzima que está ampliamente distribuido en las células hematopoyéticas, fundamentalmente en linfocitos B, linfocitos T y también en las células renales. Bueno, estos anticuerpos tienen muchas acciones y tienen capacidad de inducir apoptosis por la vía de lisoenzimas, tienen capacidad por la vía de los anticuerpos y pues la experiencia fundamental es en el mieloma. Este estudio, en el que ha participado 2 grupos españoles, es monoterapia con isatuximab para hacer una desensibilización en pacientes altamente sensibilizados. Para ello, se ha evaluado, es una fase 1 que ha evaluado la seguridad y la farmacocinética, y la fase 2, pues la eficacia preliminar, aunque como veis la N es muy pequeña. Entonces, dividieron a los pacientes en 2 cortes. Un primer corte con pacientes con un PRA mayor de 99,9% y la corte B en pacientes desde 99,9% a 80%, o sea, pacientes altamente sensibilizados. Dieron isatuximab con esta pauta y los resultados de la fase 1 demuestran una buena tolerancia del fármaco con un perfil farmacocinético y farmacodinámico similar a lo observado en el mieloma. Hubo una reducción significativa tanto de plasmablastos CD38 como de células plasmáticas, como de células NK, y también, y lo que es más importante y quizá pues lo que abre un poco la expectativa a investigaciones futuras, es la reducción significativa de las células de memoria productoras de IgG anti-HLA.
Estos fueron los criterios que tuvieron en cuenta. El criterio 1 era la reducción del PRA a niveles objetivo, entendiendo como nivel objetivo pues, aquel nivel de PRA que duplicaría la probabilidad de los pacientes de poder trasplantarse. El criterio 2 sería la reducción de los títulos de anticuerpos para alcanzar el PRA objetivo, y el criterio 3 pues tiene en cuenta la titulación. Es más fácil de conseguir porque tiene en cuenta una reducción de los anticuerpos que estuvieran por encima de 3.000 MFI basales a menos de 2.000. Entonces, en la parte de abajo veis la tasa de respuesta. La respuesta global estaba en torno al 82%, pero solamente un 39% de los pacientes consiguieron cumplir el criterio 1. También es verdad que son estudios con una N muy pequeña y con poca potencia en este sentido. No hubo cambios notables en la población total ni de células T de memoria ni en la población total de células T reguladoras, pero sí que se observaron disminución de los plasmablastos y de las células plasmáticas el primer día del tercer ciclo que volvieron luego posteriormente a valores iniciales. Entonces, bueno, esto es una representación de la mediana, digamos, de células secretoras de inmunoglobulina anti-HLA en distintos tiempos, de forma basal, en el tercer ciclo y en el seguimiento. Y bueno, como veis, no se puede hablar de potencia, o sea, de significación estadística porque la N es minúscula, pero sí que se ve cierta tendencia a la baja, tanto en el grupo total y sobre todo en la clase 1. La tasa de respuesta, como os he comentado, está en torno a un 83% y la monoterapia pues, demostró que al menos había una desensibilización parcial y duradera, y estaba acompañada de una reducción de las fuentes de producción de anticuerpos, que al final es lo que nos interesa tener. No solamente nos interesa tener una prueba cruzada negativa, que eso ya lo hemos conseguido con otros fármacos, sino que no haya un rebote de anticuerpos y que esa desensibilización dure en el tiempo. Me parece interesante un poco la evolución que contaron los autores. A fecha de corte del estudio, 6 pacientes recibieron una oferta de trasplante, 3 en cada corte, de los cuales 4 fueron efectivos, y 2 de ellos previamente eran incompatibles. En febrero de 2023, de la corte española, la verdad, que fueron 11 pacientes, pues se pudieron trasplantar 9 y 5 de ellos recibieron un trasplante que previamente a la administración del fármaco era incompatible, con lo cual pues a mí me parece que es un fármaco realmente prometedor y que probablemente pues nos ayudará a darle salida a todos estos pacientes que se tiran un montón de años en lista de espera. Bueno, esto es un artículo que intenta analizar, que bueno, la verdad es que al principio parecía muy prometedor, pero luego pues ha sido un poco fiasco, porque intenta analizar un factor mimético de crecimiento hepatocitario que tiene una actividad nefroprotectora, que parece que es antiapoptótico a nivel del epitelio renal y y el objetivo es demostrar que tiene efecto para mejorar el retraso en la función del injerto. Se administraba 3 dosis en días consecutivos, la primera en las 30 primeras horas post-trasplante, y el endpoint primario pues, será analizar el filtrado glomerular al año del trasplante. Bueno, pues la verdad es que ha sido un poco fracaso porque, como veis, el filtrado es superponible en el grupo placebo y en el grupo del fármaco y no había diferencia ni en el retraso de la función del injerto, ni en la función, en la intensidad del injerto, ni en la función primaria. Los autores comentan que quizá el darlo antes de la reperfusión, justo antes del desclampaje, podría mejorar la eficacia del fármaco, pero tengo la sensación de que esto no va a tener mucho más recorrido. Bueno, y en este trabajo pues se trata un poco de utilizar lo que tenemos para intentar optimizar. Y bueno, pues sabemos que los inhibidores, además, los inhibidores de los YECAS y los ARA2, pues tienen una cierta acción inmunológica porque inhiben la presentación de antígenos por células dendríticas, la activación de células T y la secreción de ciertas citoquinas proinflamatorias
dependientes del factor nuclear kappa-B. Entonces, en este estudio, bueno, pues lo que se ha intentado demostrar es que podemos ahorrar dosis de tacrolimus en pacientes recién trasplantados si añadimos un IECA y que puede tener buen efecto. Entonces, se randomizaron, o sea, se hicieron 4 grupos: tacrolimus alto o estándar, niveles en torno a 9, tacrolimus dosis reducida, niveles en torno a 6,4, con o sin IECA ARA2, ¿vale? Entonces, es verdad que con el tiempo los niveles tendieron a converger. Estos son los niveles, más o menos a los 24 meses, eran superponibles en los 2 grupos. No hay diferencia ni en la supervivencia del injerto ni en la supervivencia del paciente, pero hay que decir que muchos de los pacientes que inicialmente fueron asignados al grupo de antihipertensivo no IECA ARA2 finalmente terminaron tomándolo, con lo cual, bueno, pues los resultados no terminan de ser concluyentes y una de las razones puede ser esa. Como veis, no hay diferencia en cuanto a la función renal y tampoco la hay en cuanto al cociente de proteinuria creatinina, y aunque no alcanza la significación estadística, sí que es importante destacar que en el grupo de baja exposición a tacrolimus y IECA ARA2 hay menos inflamación en las biopsias de protocolo a los 6 y 24 meses, pasa más tiempo hasta que ocurre el primer rechazo mediado por células T, y hay menos rechazo y menos desarrollo de anticuerpos anti-HLA a los 5 años. Con lo cual, los autores se atreven a animarnos a que utilicemos la pauta, porque ya experimentalmente se había visto que ahorrando tacrolimus tenemos menos fibrosis intersticial y atrofia tubular. Y en esta misma línea, IECA ARA2, pero centrándonos en el retraso de la función del injerto, está este estudio retrospectivo que clasificó a los pacientes, a los receptores de trasplante que tomaban IECA ARA2 antes del trasplante y a los que no lo tomaban. Y entonces vieron que efectivamente la incidencia de retraso de la función del injerto era significativamente inferior en aquellos pacientes que tomaban IECA ARA2 por este efecto protector, por este efecto antifibrótico y modulador de la inmunidad. En el modelo multivariable se vio que no había diferencia, que la exposición era similar entre IECA y ARA2. Capítulo de infecciones. Este año ha sido el año de las revisiones Cochrane. Ha habido 109, un montón de revisiones en el ámbito de trasplante. Y bueno, pues ha habido en cuanto a la profilaxis citomegalovirus y al BK. En cuanto a la profilaxis de citomegalovirus, bueno, pues las únicas evidencias ciertas es que la profilaxis con antivirales reduce la enfermedad por citomegalovirus, la muerte asociada a citomegalovirus en comparación con el placebo, que es algo lógico. Y bueno, pues los autores apoyan en la utilización de profilaxis rutinaria en receptores seropositivos y seronegativos, que es algo que, bueno, yo no sé si en vuestras unidades dais profilaxis universal, pero nosotros, bueno, pues lo hacemos en función del mismatch. Y en cuanto al BK, pues ya en la clínica es un problema que tenemos porque no tenemos herramientas para tratarlo, salvo reducir la inmunosupresión, y entonces estos investigadores pues han hecho esta revisión y las conclusiones pues han analizado un montón de estudios, que si everolimus, que si ciclosporina, que si pues todos los fármacos, las quinolonas que hemos intentado utilizar, y las conclusiones es que lo único cierto es que la monitorización intensiva temprana después del trasplante para la viruria y la viremia por BK es efectiva para mejorar los resultados de infección, porque ayuda a reducir, pero claro, con el problema de que puede sobrevenirse un rechazo. Este artículo me ha encantado, la verdad, porque me parece innovador y me parece que abre una ventana de esperanza para estos pacientes que tienen BK y que pierden el injerto por el BK. Es el posoleucel, que es una terapia celular específica para múltiples virus, que lo que hace es coger células de donantes sanos y con seropositividad confirmada para estos. Entonces, en este estudio cogieron 61 pacientes BK positivos, hicieron una primera fase de cribado y luego 12 semanas de tratamiento que dividieron en placebo, posoleucel quincenal y posoleucel mensual.
y luego pues otras 12 semanas de seguimiento. El endpoint primario fue la tasa de efectos adversos a las 12 semanas y, como podéis observar, pues es un fármaco que se ha tolerado muy bien. El miedo que tenían es que generara infusión, o sea, reacciones injerto contra huésped, síndrome de liberación de citoquinas, y no ha habido diferencias entre el grupo entre el grupo 1, que es el grupo quincenal, ni el mensual, respecto del placebo. También es verdad que pues una de las exigencias del trabajo, del estudio, es que a la hora de seleccionar la línea celular que se le infundía a los pacientes tenían que tener al menos dos alelos HLA compatibles con el donante y uno con el receptor. Bueno, pues es verdad que el número abstracto no dice nada, que la reducción de la carga viral en logaritmo pues parece que no la reduce, pero realmente sí que hay una reducción significativa en el número de copias y el porcentaje de pacientes que alcanzan una reducción de la viremia del 50% es significativa respecto al placebo. Aquí lo vemos. Y lo mismo, la mediana de la caída de la carga viral es significativa a las 24 semanas respecto a placebo. Además, el posoleucel se ha visto que mejora la respuesta funcional de las células T específicas para BK. Perdón. Porque produce un aumento de las células T funcionales específicas del BK a la semana 24 versus el placebo. Y estos efectos, además, son muy interesantes porque son más pronunciados en el estrato de carga viral más alta. Carga viral alta va de 10.000 a 10 millones. Y en pacientes con inmunosupresión estable, que la definen como pacientes en los que no se ha reducido más de un 50% la inmunosupresión. Y pues las limitaciones del estudio, obviamente, pues es un tamaño relativamente pequeño de la muestra y falta potencia para detectar efectos clínicos significativos. Pero a mí me parece que es un tratamiento bastante prometedor y que probablemente no se quede únicamente en el ámbito del BK, porque al final esto es incubar células con antígenos virales y pues yo creo que es bastante innovador. Es una terapia celular muy, muy atractiva. Y por último, el futuro próximo. No sé cómo voy de tiempo. Bien. Bueno, vale. He seleccionado este trabajo de inteligencia artificial que es un trabajo retrospectivo que analiza 2.500 biopsias para hacer un modelo para evaluar el modelo intenta evaluar las biopsias renales de donantes fallecidos y la verdad es que la capacidad de la IA para evaluar los distintos compartimentos es espectacular, entre el 90 y el 96%. En función de esto se creó un score que lo llaman el KDQS y combinado con otros factores como las características del receptor y los factores perioperatorios predijo de manera muy exitosa la tasa de pérdida del injerto a 1 y 4 años. Entonces, aplicaron este score a 398 riñones que previamente habían sido descartados y se determinó que al menos 110 podrían haber, de esos riñones que se habían descartado, podrían haberse implantado con éxito, con lo cual, esto también ofrece una ventana de oportunidad para poder seleccionar órganos de una forma más precisa y sugiere que el modelo podría optimizar la asignación de órganos y reducir el descarte innecesario. Este es el flujo de trabajo que siguieron, pero obviamente no voy ni a intentar explicarlo porque ni yo no lo entiendo. Y este artículo me ha gustado mucho. También me ha costado entenderlo y, de hecho, he recurrido a la fuente, le pregunté a la inteligencia artificial, intenté interactuar, incluso me vine arriba
y hice analogías, ¿no?, con lo que es la estadística, y la verdad es que me parece que fue bastante condescendiente conmigo. Entonces, hay muchas partes del artículo que se me escapan un poco, pero sí que me ha parecido, bueno, pues interesante reflexionar que la dificultad probablemente en nuestro ámbito de implementar algo que no podemos comprender genera desconfianza tanto de médicos como de pacientes. Hay un concepto que se llama caja negra, que es lo que nos perdemos de la IA, que aunque esto intenta explicar el machine learning y el deep learning y todas estas cosas, pues la verdad es que son complejos son cuestiones tan complejas que no podemos comprenderlas. Las redes neuronales no tienen nada que ver con nuestras redes neuronales. Entonces, puede ser también complicado auditar, aunque es verdad que la Unión Europea tiene una legislación, pues es la más avanzada en esta materia a nivel mundial, para poder cumplir las regulaciones emergentes de la inteligencia artificial. Y bueno, pues tenemos que ser conscientes de que el futuro ha llegado y que probablemente la inteligencia artificial va a cambiar muchos aspectos y muchas de nuestra forma de ejercer la medicina. Y nada más. Bueno, muchas gracias, Cristina. Mi pregunta va también un poco, ¿qué destacarías tú? O sea, ¿qué nos podemos llevar hoy a casa para hacer mañana, este año 2025? A mí me ha parecido, o sea, de todo lo que he presentado, me ha parecido interesante aumentar el pool de pacientes con utilizar los órganos VIH positivos. Y lo del Posoleucel me ha parecido también muy interesante porque es que no tenemos alternativa. O sea, estamos viendo cada vez más, porque cada vez inmunosuprimimos más para sacar a los pacientes de lista de espera. O sea, están ampliamente hiperinmunizados, utilizamos nuevas estrategias de tratamiento inmunosupresor y eso tiene un coste. Y el coste es que muchas veces hacen una infección y en ese momento te encuentras en un equilibrio que bueno, no sabes qué hacer, porque si bajas inmunosupresión se rompe el equilibrio inmunológico y al final te acaban haciendo un rechazo y pierden el injerto. Entonces, tengo bastante esperanza en el Posoleucel, la verdad. Y luego, pues la desensibilización, a mí me parece un tándem maravilloso explorar el isatuximab con Dara. Eso. Me parece que bueno, pues no vamos a encontrar un fármaco que cubra todas las necesidades, obviamente, pero la combinación, pues me parece que puede ser el camino. ¿Alguna pregunta del público que se anime? Pues yo te haré una. A mí lo del Posoleucel tengo una pega. Quiero decir que me parece que es muy atractivo porque es célula dependiente específica frente al BK, súper atractivo, pero los pacientes tenían no muy altas cargas virales, la mayoría, y nuestros BKs son muy agresivos. Son 10 millones de copias y a ver cómo trabajamos con estos. Y yo cuando me leí el trabajo resulta que son mini cargas de BK. Sí. Quiere decir que la mayoría de las veces nosotros lo controlamos bajando la inmunosupresión. Entonces, tú que te has leído más en profundidad el artículo, probablemente más que yo, no sé qué quiere, o sea, que realmente cuando ves la población, no es la población agresiva que nosotros tenemos en la consulta. Efectivamente, no es la población agresiva pero a mí me parece que es un camino y que probablemente pues hay que hacer, yo tengo uno de 4 millones, claro, ¿dónde vas? Pero bueno, es un estudio preliminar y creo que nos lo tenemos que tomar por ahí, porque ante la nada, pues, bueno, es una vía abierta de investigación y por lo menos algo que, vamos, una esperanza, en realidad. Y permíteme la última, y aprovechando tu sabiduría, DNA libre, biopsia sí, biopsia no. Pues DNA libre, tenemos un pool de pacientes que no son biopsiables. Al menos en mi ámbito, muchos que no son biopsiables. Yo creo que la mayor parte de las veces no vamos a poder escapar de la biopsia y va a ser algo complementario. Pero para hacer el seguimiento, a mí me parece que es, bueno, pues es el futuro que ya ha llegado. El problema son los tiempos, claro, porque si tú pides un DNA libre y tienes el resultado un mes y medio después, porque el kit
son 13, creo que Para son, ahorrar gasto, sí. Para ahorrar gasto, pues estamos ahí. Quizá a lo mejor lo que deberíamos hacer es unificar muestras y dar una respuesta más rápida. Más rápida. Sí. Tenemos que hablar más entre nosotros. Oye, una cosita en relación con el DNA libre, que fíjate, yo creo que ponemos una inmunosupresión y va pasando año tras año tras año y el paciente se va haciendo mayor y a veces necesita menos, ¿no? Y al final de lo que se trata es de que no se mueran y que mantengan el injerto. Y fíjate, yo creo que el DNA libre nos puede ser una buena herramienta pues, en aquellas situaciones que tú dices, joder, le bajaría la inmunosupresión, pero sí, no doy el paso, ¿no? Quizá el DNA libre nos pueda ayudar un poco en este sentido. Yo creo que va a ser clave en la toma de muchas decisiones. Pues eso, en pacientes que están ahí entre Pinto y Valdemoro, en los borderline. Tú tienes un rechazo que te informan como borderline. Bueno, pues si tiene DNA libre es negativo, pues wait and see, ¿no? Pero yo creo que va a ser una herramienta muy interesante. Y bueno, pues eso, la inmunosinescencia, la verdad es que yo creo que hay perspectivas. Hemos estado... La creatina ya no nos sirve. La creatinina Fíjate. creo que se va a quedar con nosotros, por lo menos hasta que yo me jure seguro. Pero... Sí. Pero preventivamente vamos tarde. Con la creatina es que vamos tarde. Con la siempre. creatinina vamos tarde Eso siempre. es. Pues muy bien. Muchas gracias, Cristina.